Vamos a ver el siguiente teorema, que dice cómo encontrar todos los potenciales vectores de un cierto campo I cuando sabemos que existe alguno. Supongamos, por hipótesis, tiene dos partes de este teorema. La primera parte tiene como hipótesis que existe X, algún potencial vector del campo I en omega. Omega es un abierto cualquiera de R3. Tomemos F, una función escalar de clase C2 en omega, cualquiera, arbitraria. La tesis es que si sumamos al vector X, al potencial vector dado X, el gradiente de F, el campo gradiente de F, o sea, el que tiene como componentes la derivada parcial de F con respecto a X, a F con respecto a Y, a F con respecto a Z, respectivamente, se obtiene otro, a menos que la función F sea constante, es otro distinto potencial vector de I en el abierto omega de R3. Y la segunda parte del teorema dice que si tomamos como hipótesis que tenemos dos potenciales vectores de un mismo campo I en todo R3, no en un abierto cualquiera, sino en todo R3, en particular vale en un abierto que sea simplemente conexo, pero vamos a enunciarlo así. Entonces existe una función F de clase C2 en todo R3, tal que el segundo de los campos de los potenciales vectores, X sub 2, es igual al primero, X sub 1, más el gradiente de F. O sea, estos son dos teoremas en realidad, que lo denunciamos todo junto, y que permite sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, que si hay algún potencial vector, entonces hay infinitos. Eso por el enunciado de la parte 1, ya que eligiendo una función escalar cualquiera, arbitraria, y hay infinitas, de clase C2 en omega, se obtienen otros potenciales vectores. Así que o existe uno, o no existe ninguno, o existen infinitos. Y la segunda conclusión es que todos los potenciales vectores, a partir del enunciado 2, se obtienen a partir de uno de ellos, sumándole un campo de gradientes, sumándole campos de gradientes arbitrarios, gradientes de funciones escalares. O sea, la segunda conclusión es que todos los potenciales vectores se obtienen a partir de uno de ellos, el que llamamos X sub 1, que puede ser cualquiera, sumándole campos de gradientes o sea, campos que son gradientes de funciones escalares de clase C2 en este caso. Bueno, vamos a demostrar en el pizarrón siguiente este teorema. Bueno, vamos a demostrar el teorema anterior. Primero la parte 1. Tenemos como hipótesis que el rotor de X es igual a I. Y lo que queremos demostrar es que el rotor del campo X más gradiente de F también es I. Pero el rotor de X más gradiente de F
Ustedes saben que cuando calculan el rotor de una suma de campos es igual a la suma de los rotores, porque para calcular el rotor hay que calcular derivadas parciales, y la derivada parcial depende linealmente de las derivadas parciales, y la derivada parcial de la suma es la suma de las derivadas parciales. Esto es el rotor de X más el rotor del gradiente de F. Pero ya vimos que todo campo de gradientes es irrotacional, o sea que el rotor del gradiente de F siempre da idénticamente igual al vector nulo. Por lo tanto, esto es igual al rotor de X, que era Y, así que queda igual a Y, con lo cual hemos probado la parte 1 del teorema. Ahora vamos a probar la parte 2 del teorema, en el que tenemos como hipótesis que hay dos campos, X1 y X2, cuyos rotores son iguales al campo Y. O sea, son potenciales vectores del campo Y. Por lo tanto, el rotor de la diferencia X2 menos X1 es igual al rotor de X2 menos el rotor de X1, que es Y menos Y, es idénticamente igual al vector nulo. O sea, en definitiva, lo que tenemos es que X2 menos X1 es irrotacional, y como esto vale en todo R3 por hipótesis, es irrotacional en todo R3, y R3 sabemos que es simplemente conexo. Por el teorema fundamental de los campos de gradientes o de las formas exactas, X2 menos X1 es igual a un campo de gradientes, o sea, es el gradiente de un potencial escalar F, que es una función definida en todo R3. Además, como X1 y X2 tienen que ser de clase C1 porque su rotor es igual a Y, existe, entonces X2 menos X1 es de clase C1, el gradiente de F es de clase C1. Por lo tanto, las derivadas primeras de F son de clase C1, eso significa que F es de clase C2. Con lo cual, hemos demostrado la parte 2 del teorema. Bueno, como ejemplo de aplicación del teorema de la parte anterior de esta clase, vamos a resolver de otra forma el mismo ejemplo que vimos antes en la clase pasada, que voy a escribir de vuelta aquí. Consiste en averiguar si existe algún potencial vector A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula del campo Y, que tiene como primera componente X menos 1, como segunda componente menos Y y como tercera componente 2X, y tal que cumpla A idénticamente nula, B cuando X es 1, Y es Y y Z es Z es igual a 1 más Y cuadrado más Z, y C de X igual a 1, Y igual 0, Z igual Z, igual a E a la Z. Estas tres condiciones se piden en forma adicional a el hecho de ser potencial vector, y son las mismas que habíamos visto en el ejemplo de la clase pasada. Y lo otro que se pide es, si existe alguno que cumpla todo eso, hallarlo, o hallarlos si son más de uno. Habíamos visto en la clase pasada que la respuesta era que existía uno solo, y lo habíamos encontrado. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio aplicando el teorema que acabamos de ver en la parte anterior de esta clase? Bueno, primero vamos a ver si existe algún potencial vector a secas, sin ninguna condición, o si no hay ninguno. Sabemos que la divergencia de Y, calculamos la divergencia del campo dado, la derivada parcial de X menos 1 respecto a X, más la de menos Y respecto a Y, más la de 2X respecto a Z, es idénticamente nula en todo R3. Por el teorema de existencia de potencial
vector, el teorema que vimos la clase pasada, existe potencial vector y por lo que acabamos de ver hoy existen infinitos. Si existe alguno, existen infinitos potenciales vector de I. Por el teorema que acabamos de ver en esta clase, si encontramos uno cualquiera de esos potenciales vectores, otro siempre se obtiene sumándole a ese cualquiera que obtenemos al principio un campo de gradientes. Así que como segundo paso vamos a buscar un potencial vector cualquiera de I. Teníamos de la clase pasada fórmulas que daban un potencial vector, que eran precisamente las que voy a escribir ahora. Un potencial vector, que lo vamos a llamar x sub 1, de componentes a mayúscula sub 1, b mayúscula sub 1 y tercera componente nula, se obtenía a través de las siguientes fórmulas que se obtenían como consecuencia del teorema de existencia. Teorema de existencia de potencial vector de la clase pasada, que decían que se podía elegir la función b sub 1 igual a menos la integral entre 0 y z de la función a de x y z, donde en este caso a es la primera componente del campo dado, a minúscula, b minúscula es la segunda componente y c minúscula es la tercera componente. Y a mayúscula sub 1 era igual a la integral entre 0 e i de menos c minúscula de x y 0 diferencial i más la integral entre 0 y z de b de x y z diferencial z. Usando esas fórmulas que vimos como consecuencia del teorema de existencia de potencial vector, el problema es que uno tiene que recordar esas fórmulas o tenerlas a mano. Podemos encontrar un potencial vector del campo I, que seguramente y más que casualidad no va a cumplir las especificaciones dadas. Bueno, en particular no, que hace idénticamente nula, bueno, podría darse, pero en general no cumple las especificaciones dadas. Entonces, como tercer paso, voy a escribir aquí el tercer paso, usamos el teorema que acabamos de ver al principio de esta clase, que dice que el potencial vector que estamos buscando, si es que existe, difiere de este otro potencial vector x sub 1, que ya encontramos, por un campo de gradientes. Es igual a x sub 1 más un campo de gradientes. Entonces el objetivo va a ser buscar una función f de x y z de clase C2 en todo R3, tal que el potencial vector x sub 1 que ya hallamos más el gradiente de f sea igual a un campo ABC que cumpla todas las condiciones especificadas, las condiciones asterisco. La de potencial vector ya lo va a cumplir automáticamente en virtud del teorema que acabamos de demostrar al principio de esta clase. Las que tenemos que imponer que se cumplan son las condiciones asterisco. Bueno, vamos a resolver este ejercicio aplicando ese método. Voy a borrar el pizarrón para encontrar el campo x sub 1 primero y luego aplicar el paso tercero. Tenemos por ahora en el segundo paso que la función b sub 1 es la integral menos la integral entre 0 y z de la primera componente del campo, que es x menos 1 diferencial z, y esto es menos xz más z.
y la función A sub 1, usando las fórmulas que salían como consecuencia de la demostración del teorema de existencia de potencial vector de la clase pasada, es la integral entre 0 y de menos 2x, que es la segunda componente del campo evaluada en x y z igual a 0, más la integral entre 0 y z de la segunda componente del campo, que es menos i, diferencial z, y esto es menos 2xy menos iz. Por lo tanto, un potencial vector es el campo que llamamos x sub 1, que tiene como primera componente menos 2xy menos iz, y como segunda componente menos xz más z, y tercera componente nula. Ahora vamos al tercer paso, que consiste exactamente en la aplicación del teorema de esta clase. El campo que estamos buscando, el potencial vector que estamos buscando, de componentes A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, es igual al campo, el potencial vector encontrado antes, A1, B1, C1, A1, B1, C1, más el gradiente de una función escalar, f sub x, f sub y, f sub z. Como A1 es menos 2xy menos iz, resulta que A es menos 2xy menos iz más la derivada parcial de f con respecto a x, B es menos xz más z más la derivada parcial de f con respecto a y C es la derivada parcial de f con respecto a z. Si encontramos una función f apropiada, sustituyendo allí tendremos el campo A, B y C pedido, o los campos A, B y C pedidos si son muchas las funciones f que encontramos. Tenemos que imponer las condiciones dadas, especificadas en la letra del ejercicio. Ya sabemos que el campo A, B, C, cualquiera sea la función f que uno escriba allí, va a ser el potencial vector del campo dado. Pero lo que queremos son las condiciones que marcamos con un asterisco en la letra del ejercicio, que hace idénticamente nula. Eso implica que f sub x tenga que ser igual a 2xy más iz. Ya tenemos entonces una especificación para la derivada parcial de f con respecto a x, que tiene que ser concretamente esa función. Vamos a llamar 1 a esa igualdad. Derivada parcial de f con respecto a x igual a 2xy más iz. Por otro lado, tenemos el dato especificado que b de 1 y z tiene que ser igual a 1 más i cuadrado más z. De donde la derivada parcial de f con respecto a y, cuando x es 1, y es y z es z, es igual, despejando de las igualdades anteriores, a 1 más i cuadrado más xz. Tenemos entonces esta condición 2 que tenemos que imponer que se cumpla. Y finalmente tenemos la tercera condición especificada, que es que c de 1, 0, z, cuando x es 1 e y es 0, se iguala a e a la z, de donde, sustituyendo la tercera igualdad que tenemos al principio, se deduce que la derivada parcial de f con respecto a z, cuando la x es 1, la y es 0 y la z es z, tiene que ser igual a e a la z. Esta es la condición 3 que se tiene que cumplir. Entonces, nuestro objetivo es ver si existe una función escalar, que es más fácil que ver que si existe un campo, que cumpla 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Si existe, encontrarla. Y una vez que uno la encuentre, o las encuentren, si son muchas funciones que existen que cumplen 1, 2 y 3, hay que sustituir acá en las igualdades rojas, en donde dice tercero, para hallar el campo pedido o los campos pedidos A, B y C.
Teníamos en definitiva que imponer las condiciones: derivada parcial de f con respecto a x igual a 2xy más iz. Esta es la condición 1. F es una función desconocida a determinar. La derivada parcial de f con respecto a y cuando x es 1, y es y y z es z, es igual a 1 más y cuadrado más xz. Esta era la condición 2. Y la derivada parcial de f con respecto a z, cuando x es 1 y es 0 y z es z, era igual a e a la z. Esta era la condición 3. De la condición 3, si integramos entre 0 y z, f sub z de 1, 0, z, diferencial z, y elijo z igual a 0, arbitrariamente podría elegir cualquier otro valor para z como límite inferior de integración, es igual a integrar entre 0 y z de e a la z, que es e a la z menos 1, de donde f de 1, 0, z evaluado entre z igual z y z igual 0, o sea f de 1, 0, z menos f de 1, 0, 0, es igual a e a la z menos 1, pero f de 1, 0, 0 es igual a un número real que voy a llamar k, desconocido por ahora. Resulta f de 1, 0, z igual a k más e a la z menos 1. Conocemos la función f sobre la recta x igual a 1 y igual a 0. Muy bien, ahora de la condición 2, integrando en y vamos a tomar desde y igual 0 hasta y igual y. ¿Por qué igual 0? Porque cuando y es 0 yo conozco la función f. Integrando desde y igual 0 hasta y la igualdad 2, f sub i de 1 y z, integrándola respecto a y, es igual a la integral entre 0 e y de 1 más y cuadrado más xz con respecto a y, que es igual a y más y al cubo sobre 3 más x y z. Como la integral entre 0 y de la derivada parcial de f con respecto a y integrado con respecto a y es la f, resulta, por la regla de Barrow, f de 1 y z menos f de 1, 0, z. Despejando de ahí f de 1 y z y sustituyendo la expresión de f de 1, 0, z que teníamos del paso anterior, se obtiene que la f de 1 y z es igual a una constante más e a la z menos 1 más i al cubo sobre 3 más x y z. O sea que conocemos la función f a menos de una constante que no sabemos cuánto vale sobre el plano x igual a 1. Falta imponer la condición 1, que vamos a hacer a continuación. La condición 1, integrando en x entre 1 y x, la derivada parcial de f con respecto a x diferencial x, es igual a la integral de 1 a x de 2xy más iz integrado con respecto a x, que es igual a x2y más x y z menos y z, porque está evaluado entre 1 y x.
Pero la integral de la derivada parcial de f con respecto a x, integrada respecto a x, es la propia f. Así que resulta, por la regla de Barrow, que esto es igual a f de x y z, evaluado entre x igual 1 y x igual x, o sea, menos f de 1 y z. Pero f de 1 y z lo conocemos de la fórmula anterior. Por lo tanto, de aquí se puede despejar la función f de x y z, obteniéndose que f de x y z es igual a una constante más c a la z menos 1 más i al cubo sobre 3 más 2x y z más x2y menos iz. Esta fórmula, la que acabamos de llegar, dice que entonces el sistema es compatible, existen funciones f y son infinitas. Ahora, para ver cuántos campos con las condiciones pedidas existen, tenemos que sustituir en las igualdades que daban a, b y c en función de f, que daban las derivadas parciales de f. Al hacer las derivadas parciales de f, la constante k se va, y entonces va a quedar un solo resultado como respuesta. Vamos a hacerlo en el pizarrón siguiente. Bueno, en el pizarrón anterior hubo un error al calcular la función f. Fue en particular en la segunda de las fórmulas, había que sustituir x por 1 antes de integrar, o sea que resultaban levemente diferentes. Si se fijan en el pizarrón fijo que está impreso en la página web de esta clase, ahí está corregido el error. En definitiva, la función f que se obtiene es constante más e a la z menos 1 más i al cubo sobre 3 más x y z más x2y. Por otro lado, teníamos de los pizarrones anteriores que el campo ABC buscado se obtenía a partir de las funciones f que se consigan como menos 2xy menos iz más la derivada parcial de f con respecto a x, b como menos xz más z más la derivada parcial de f con respecto a y c como la derivada parcial de f con respecto a z. Así que calculando esas derivadas parciales y sustituyendo, lo que se obtiene es a idénticamente nulo, que era una de las condiciones pedidas, b igual a i2 más x2 más z, que es sustituyendo la derivada parcial de f con respecto a y en la fórmula de b, y c igual a e a la z más xy. Observen de que a pesar de que existían muchas funciones f, porque existían a menos de una constante k, como lo que influyen para calcular el campo pedido ABC son las derivadas parciales de f, la constante k no aparece, y resulta, como respuesta a nuestro ejercicio, que existe un único campo ABC, existe un único campo potencial vector del campo dado, un campo X ABC que cumple todo lo pedido, que cumple todo lo especificado, y es concretamente el campo que tiene como primera componente idénticamente nula, como segunda componente i2 más x2 más z, y como tercera componente e a la z más xy. Si observan con respecto a la clase pasada, es el mismo resultado obtenido al final de esa clase.